Bienvenidos al podcast Seamos Sabios. Una vez más, en este podcast tan interesante que tenemos un tema para hoy. Y por eso le pedimos que no piense en irse, sino que se devuelva y piense en quedarse aquí para verlo completito. Les recordamos que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. Si aún no se ha suscrito a nuestras otras páginas, tanto como también en TikTok, como Seamos Sabios 1. Gisette, cuéntame, yo creo que el tema de hoy, aparte de ser muy importante, es muy debatido dentro de la misma iglesia adventista. Bueno, Dime, ¿de qué se nosotros trata? estamos en el segmento Seamos Sabios con Sé un sabio. invitado especial, Ok. Héctor Delgado. Así es que, Pastor Amado, nosotros tenemos un tema. Yo quiero que tú nos hables sobre el tema Sí. dentro de este Para mí un segmento. placer Le estar con damos la ustedes. bienvenida otra vez, Gracias. pastor. Gracias. Gracias. Un saludo a los, ya iba a decir a los oyentes, pero también a los videntes, a los que están ¿Verdad que Sí, sí? Sí. participando del podcast en también esta se ocasión. escucha, también se escucha. Sí. Pastor, estamos agradecidos sí, de que usted nos haya permitido estar aquí. Creo que ya se dieron cuenta que estamos fuera de los estudios. Estamos en la iglesia de Mount Haven con el querido pastor Delgado. Y estamos contentas de que podamos estar aquí una vez más con un valioso contenido y creo que de mucha importancia para estos tiempos finales. Pastores, queremos empezar. Yo les voy a decir el tema, no se preocupen. El tema es la ley dominical. La ley dominical es un tema que ha sido muy debatido dentro de la misma iglesia, porque a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cuándo es que va a venir la ley dominical? ¿O será que existe? Entonces, pastor, queremos empezar con esa pregunta. ¿Es la ley dominical algo bíblico? Bueno, desde la perspectiva nuestra Ok. es algo bíblico. Sí. Recientemente una persona me puso un mensaje, perdón, me puso un mensaje en mi canal de YouTube y me dijo en un tema que precisamente traté en 3ABN sobre la ley dominical, Estados Unidos de la profecía. Me dijo, ni Estados Unidos ni ley dominical. Solo ese comentario. Yo dije, bien, la persona no está de acuerdo. Pero el hecho es que de acuerdo a nuestro sistema de interpretación y nuestra tradición interpretativa ya, la ley dominical es el evento con el que la historia cierra en una confrontación final. Ok. Hay que admitir que dentro del adventismo, mirando la tardanza que se ha producido, porque para muchos la ley dominical ha estado en algún momento asociado a ciertas fechas. Y las fechas tienen el infortunio de minar la fe de la gente. Porque cuando el evento predicho con una fecha específica no ocurre, Exacto. la gente tiende a debilitarse en su confianza en la palabra de Dios. Cuando la ley dominical se asocia erróneamente a una fecha particular para algún evento específico, entonces eso también termina erosionando. Otra es que se han producido muchos cambios. La sociedad hoy no es tan religiosa como en el siglo XIX, cuando nuestros pioneros lidiaron con este tema. Estamos distantes también de una crisis de ley dominical como la que en 1888 ocurrió cuando Alonzo T. Jones, como abogado de la iglesia, representó la iglesia y logró ganar esta disputa legal en el Congreso. Entonces, de hecho, hay una medalla de reconocimiento en el contexto de la libertad religiosa que se llama la medalla Alonzo T. Jones. Wow. Porque este nombre quedó registrado ahí como de mucho valor. Entonces, cuando miramos estos asuntos y vemos que el secularismo ha provocado otras batallas contra el nuevo ateísmo, contra el progresismo, la ideología de género, y esta batalla cultural que se ha desatado, que ha venido a ser protagonizada por todo sector conservador de toda denominación protestante en el mundo de Estados Unidos, vemos como que de pronto nos alejamos de la prioridad de ese tema a otros. Y hace poco, de hecho, consulté en la revista, en la página web Adventist Today, un artículo donde la persona hacía una crítica un tanto constructivo, porque dijo muchas cosas que yo creo que es verdad, pero decía que nosotros deberíamos dejar de focalizarnos tanto en la ley dominical y concentrarnos en otros asuntos que son prioridad número uno en esta guerra cultural que se está librando ahora. Pero yo creo que no tenemos, como dijo Jesucristo, que dejar de hacer una cosa por hacer otra. Exacto. Tenemos que hacer ambas cosas y lo que debemos procurar es tener una perspectiva bíblica correcta sobre la ley dominical. Y sí, puedo decir que sí, quizá podamos aportar algunas evidencias más adelante,
Pero también entiendo que estamos hablando a un público que conoce el texto bíblico y que busca quizá alguna reafirmación en lo que estamos hablando. Habrá una ley Sí, dominical en su momento, indefectiblemente. claro. Por qué esta ley dominical no ha llegado aún? Ya. Bueno, eso es lo que también ha motivado a muchos a perder un poco la fe en ese evento. Pero ustedes saben que los eventos que no están determinados por fechas proféticas no están determinados. Bueno, podemos decir que si están en Daniel y Apocalipsis, como es este caso que nosotros creemos, están determinados a ocurrir, pero de una manera abierta, Ok. no enmarcado en una fecha. Por lo tanto, como no hay una profecía de tiempo asociada a la implementación de la ley dominical, a menos que algunos no lo quieran asociar con los días de Daniel 12, del capítulo 12, los 1290 días y los 1335 días, algo muy común entre nosotros, la ley dominical se implementaría cumplido los 1290 días, empezaría la dominación y 1335 días literales después, entonces Cristo vendría. Sí. Si lo vemos de esa perspectiva, entonces tenemos una fecha. Pero el hecho es que, ¿cuál es la fecha para determinar los 1290 días? Ujú. Y fuera de una fecha, es una predicción determinada para un momento específico en el futuro. Y creo que cuando asociamos eso al estado espiritual del pueblo de Dios, que se describe como la Odisea en Apocalipsis, podemos ir entendiendo ya por qué este evento ha tardado tanto. Ok. Dios está dando tiempo para que el pueblo se prepare. Ahora bien, pastor, como usted dijo, vamos a ir indagando más adelante sobre este evento o sobre lo que significa la ley dominical. Pero para aquellos que no sepan lo que es la ley dominical, quizás hay muchas personas viéndonos y dicen, pero ¿qué es lo que van a hacer en la ley dominical? ¿De qué se trata? Es que van a tirar una ley, o sea, por ejemplo, el presidente Donald Trump va a tirar una ley que se haga qué o que no se haga qué en el domingo, porque la palabra dominical claro está que es el día domingo. Ahora, ¿qué es lo que está dentro de esa ley dominical? ¿Qué es lo que se espera si llegaría a una ley dominical? Desde los tiempos de Constantino, lo que se conoce como una ley dominical no es más que una legislación estatal Ok. que le da ciertas prioridades a ese día para no hacer ciertas actividades y para poder ocuparse en otras actividades. De hecho, la primera ley dominical no tenía intereses religiosos Ok. Mm. porque permitía que ciertos sectores de la sociedad siguieran operando. Exacto. No es a raíz, no es sino a raíz de los concilios de la iglesia posterior a ese evento Mm. que se fue concluyendo que el domingo, que era observado de hecho no como un día de reposo, sino que era visto como un día de reunión normal por los cristianos. Y tenían reuniones, adoraban, cantaban y servían a Dios. Pero en Sí. ningún momento se reunían porque supuestamente el domingo había sustituido el sábado, era el día de reposo. Pero también alejándose un poco de los judíos que le hicieron tanta oposición al cristianismo en el principio, Sí. se fueron moviendo más hacia un día diferente al que ellos se reunían. Hay muchos Exacto. factores ahí, pero en la medida que la iglesia fue, vamos a decir, canonizando, vamos a decir de esta manera, el día de reposo, ya a partir del siglo IV, el día domingo empieza a verse como el día de reposo. Algo que de hecho Justo González en su libro El Día del Señor, Mm. publicado hace apenas un par de años, reconoce que no fue sino a partir del siglo IV, entiéndase casi año 400, cuando el domingo empezó a ser visto por la iglesia como día de reposo. No fue visto siempre el día de reposo. Por lo tanto, decir Mm. que es el día de reposo porque Cristo resucitó es anacrónico, porque eso no existía, ni la Ujú. iglesia lo concebía. Exacto. Entonces, esas legislaciones lo que han venido haciendo es favorecer el domingo con ciertas cualidades que le dan a ese día como la naturaleza de un día muy parecido al sábado de la Biblia. De hecho, en la tradición protestante se le llama el Sabbat. Ok. Sí. Incluso en el proyecto 2025, cuando tú buscas lo que dicen respecto al día de reposo por la página 500 y pico, un documento de casi 1000 páginas con bibliografía y todo, Sí. hablan del Sabbat, pero no están hablando del sábado, están hablando del domingo, porque para Sí. ellos lo que era el Sabbat en el séptimo día ahora es el Sabbat en el En el día primer día. ok. Así que hablamos de una legislación que intenta decirnos a nosotros, este es el día, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Para nosotros, eso es Exacto. no solo una violación de la constitución de ese Sí. país, es barrer del mapa la primera enmienda. Sí. Y es establecer un criterio religioso de una religión particular que se supone que la constitución de esta nación garantiza que no ocurrirá y que la primera enmienda claramente dice que el gobierno no hará. Y para nosotros esa legislación traerá una crisis
al pueblo de Dios. Y para nosotros eso es la ley dominicana. Ok. ¿Cuál sería el último imperio mundial para que llegue esta ley? Bien, para nosotros es Estados Unidos de Norteamérica. Yo sé que esta interpretación de hecho para algunos ya está siendo cuestionada también. Mm. Habría que explicar quizás otras cosas para llegar ahí, pero basta reafirmar qué es lo que entendemos. Otros ya ante el ascenso económico, político, geopolítico de China, creen que China será el próximo imperio mundial. Ok. Así lo ven. Sí. Sin embargo, nosotros creemos que China lo que hace, desde mi perspectiva personal, y esto es algo que de hecho lo coloqué en mi libro Del caos a la gloria, donde analizaba un poquito eso, creo que China está pasando a representar un desafío para nuestra interpretación que ya representó históricamente la Unión Soviética con la ideología del comunismo, la ideología política de Marx y Lenin. Durante más de 40 años, que fue el tiempo de predominio más o menos de este sistema, los teólogos adventistas, algunos se preguntaron, pero ¿y dónde encaja Estados Unidos en todo esto? Porque tenemos dos polos, un mundo bipolar, Estados Unidos aquí y el comunismo allá. Entonces, muchas guerras que de hecho se pelearon en Oriente Medio, que incluyó el mundo islámico, no fue más que el producto del apoyo norteamericano a esos sectores para contener el avance del comunismo. Exacto. Interesante eso. Hoy son contrarios, pero ustedes saben que quien hoy es un enemigo, mañana es un aliado en la política y en las guerras. Así, y uno nunca sabe porque siempre hay sorpresa. Así es. En la política y en el poder gubernamental siempre hay sorpresa. Y ves que nosotros podemos decir, ¿por qué esto ha tardado tanto? Eso se puede quebrar a inflación de días. Sí. Cuando el 9/11 ocurrió, ¿qué no cambió? De manera repentina. Sí. Incluso las iglesias se llenaban de personas. Sí. Y hoy están vacías otra vez. Claro, y O sea, igual que en la pandemia, que todo el mundo se fue y estaba buscando de Dios y la en su supervisión de casa. las llamadas, las informaciones de email, contenido. Wow. Sabemos que hay una privacidad que se perdió. Nadie nota eso, pero realmente eso ocurrió. Y el mundo quedó polarizado. Sí. Después con la guerra de Rusia y Ucrania, el mundo se transformó. Ahora con esta guerra arancelaria, el mundo se está reconfigurando nuevamente. Sí. Que no termina de reconfigurarse a partir de la pandemia, ni a partir de la guerra de Israel contra Gaza. Sí. Y así el mundo va de loco, como una bola de nieve que va agrandándose, llevándose todo a su paso. Así es. Pastor, pero hablando de un poco más a fondo, a lo que es la ley dominical, hay personas que, obvio, sabemos que la ley dominical en sí no ha llegado porque no ha chocado a nivel mundial. Todavía somos libres de hacer y no hacer lo que uno quiera en el día domingo. Hay países que sí tienen la ley dominical ya en movimiento, porque yo he escuchado, no sé si es en el país o no sé si es en Australia o en... No sé, como que he escuchado que ya es como una ley que nadie puede trabajar en domingo. ¿Eso es cierto? Bien, no creo que es una ley tampoco tan completa que cierra todos los comercios, pero sí logra suficiente para empujar eso. Eso está asociado también al tema del domingo climático. Que como producto de querer ayudar con el medio ambiente y el clima, se pensó que si no se trabajaba el primer día de la semana, eso aportaría mucho al medio ambiente. Trump está trabajando mucho en eso, me parece, ahora también. Bueno, contra eso. La actual administración de este país no es pro clima. No es pro clima, porque su cosmovisión política y económica es muy diferente. Está a favor de seguir explotando los recursos que ya tradicionalmente venían. Sí. En Europa sí existía la Alianza por la Ley Dominical. De hecho, aquí en Estados Unidos también existen algunas alianzas de ese nivel. Pero el hecho es que todo eso va cambiando. Como ustedes ven que de pronto, cuando Trump entró la primera vez, se pensó en una ley dominical porque estaba apoyado por los evangélicos, ¿verdad? Sí. Pero cuando Trump sale y entra Biden, pues algunos creen que la ley dominical era posible otra vez. Sí. Porque Biden estaba cerca porque era católico, de la fe católica. Sí. Y sobre todo cuando el Papa logró venir a un acto histórico por primera vez en la historia de esta nación al Congreso y hablar al Congreso. Todo el mundo estaba. Aquí está obviamente ocurriendo algo interesante. A nosotros nos sorprende por lo que creemos, pero a ellos no deja de sorprenderle a pesar de que no lo creen. Exactamente. Pastor, y ahora, recientemente, en esos días anteriores, hay una imagen viral donde se ve Donald Trump, que él mismo publicó, él vestido como papa. Alguien me hizo llegar esa imagen. O sea, es algo que está... O sea, uno se ríe porque en verdad es algo chistoso, pero a la vez
nosotros que estamos empapados en este tema sobre la ley dominical y qué cambio tendría con el imperio de Estados Unidos y Trump al poder, uno llegaría a preguntarse como, ven, acá él lo está cogiendo en serio, Sí, está disfrazado del Papa, ¿por y lo qué? subió a su propia página. Exacto. O sea, Bueno, el comportamiento de Trump es Mm, predecible en muchas cosas. Primero debemos decir que como gobernantes merece nuestro respeto. sí, sí, claro. Y también, por orden bíblica, merece nuestras oraciones. sí. Ujú. Porque si podemos vivir sosegada y quieta y tranquilamente, es mejor para la salvación de la persona, dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2. Ujú. Ya Jeremías le dijo a los judíos que iban rumbo a la mortal Babilonia, ¿eh? Ujú. Oren por esa nación, porque en el bienestar y la paz de esa nación ustedes tendrán paz. Sí, Sí. Así que nosotros estamos obligados a esa realidad. ¿Saben que Trump viene de un medio eh, donde la publicidad, el marketing, sí, yo lo veo más genera cortinas de publicidad. humo que Sí. permiten lograr ciertas cosas? Mm, Y no sé, no sé, a mí no me gusta de hecho juzgar esas cosas exacto. porque son asuntos como muy personales, propios de cada personalidad. Sí, yo imagino Pero que nadie lo debemos, tomó una bien. cosa sí debemos entender, que yo creo que la ley dominical va mucho más allá de un papa, va mucho más allá de un presidente de Estados Unidos. Ok, Para mí tiene que ver con una transformación que termina logrando una legislación en el Congreso, ok, que bien puede ser o una interpretación creativa de la Suprema Corte, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, ok. y después, en un futuro, toma otra decisión que Ujú. anula la que tomó. Ujú. O sea, no necesitamos un cambio de constitución. Necesitamos solamente que un grupo de jueces conservadores, que incluso, oigan esto, Sí. 5 contra 4, son capaces De de hacer que... cambiarlo Wow, todo. eso es así. 5 contra 4, Eso es sin así. importar cuántos millones hayan votado a nivel popular Mm, contra el gobierno que viabilice esa realidad. eso es así. Sí. Entonces, creo que tiene que producirse una transformación que va o desde una interpretación creativa de la Constitución o un cambio sustancial o la conquista de otra enmienda que anule o modifique o reinterprete creativamente la primera enmienda, que es la que dice que el Estado no impondrá una religión. Ok. Y mire, pastor, gracias a Exacto. Dios que usted mencionó eso ahora, que no importa cuál papa esté o esté en el poder o qué presidente, porque, por ejemplo, ahora, con el fallecimiento del Papa Francisco, Sí. pues hay muchas personas que dicen, entonces, ¿qué pasó? Porque hay muchas personas que quizás creían que el Papa Francisco era quien iba a dar cabida a la ley dominical o alguna otra cosa, pero ahora con su fallecimiento, entonces se preguntarán, entonces viene otro. ¿Y cuántos papas más serían? O sea, ¿estamos en qué imperio dentro de la Biblia, en qué tiempo estamos? Como, ¿cuántos papas más vendrán para que llegue el tiempo del fin? Entonces, si ya hablamos sobre lo que es el último imperio, este imperio sería el que pondría en marcha esta ley. Sí. Exacto, esa es la pregunta. Este imperio es lo que está representado por la segunda bestia de Apocalipsis 3. Un Mm, poder que en sus inicios está más asociado al Cordero, que es el personaje protagonista en el libro, ok, pero que en el final de su historia está más asociado al dragón, que es el Sí. enemigo número 1, el archienemigo en Apocalipsis. Es el último imperio. Si no es el último, déjenme decirles, nos vamos a morir y yo creo que ni nuestros hijos van a ver el otro. Exacto. Porque para que Estados Unidos pierda la influencia que tiene, económica, política, militar, yo no creo que eso va a ocurrir así nomás. En mm, caso de que hipotéticamente eso pueda ocurrir, Sí. nos vamos a morir de viejos y nuestros hijos también. Y quizás nuestros nietos van a ver algo parecido. ok, Porque desmantelar y hacer desaparecer esto no es fácil. No. No va a ser fácil. De manera que lo que está ocurriendo aquí mm, es un poder que sí puede determinar todo lo demás. Si es así, completa el ciclo de los 7 reinos. ok, Entendiendo, moviéndonos hacia la pregunta que hiciste, que los 7 reinos que menciona Apocalipsis 17 no son individuos, sino potencias, reinos, ok, que es la interpretación de la iglesia y es la interpretación de todos los mejores intérpretes de la iglesia. Ahora, a nivel popular, como yo digo, se mueven corrientes teológicas de personas que de pronto hacen inferencias, interpretaciones creativas del texto y empiezan a conjeturar. Sin embargo, ya yo creo que ellos debieron darse cuenta que están enfrentando el mismo problema, algo que hablamos fuera de cámara, Ujú. mm, como historicistas futuristas.
que así es que yo debería llamarle, porque somos historicistas, pero no futuristas. Ok. Exacto. Pero ellos, mirando hacia el futuro y mirando una interpretación de un reino como un individuo, cometen el error del futurismo y del preterismo. Del futurismo y el preterismo en el sentido de que no ve la bestia y las dos bestias de Apocalipsis como poderes, sino como hombres, individuos. Ok. En el preterismo, la primera bestia sería el emperador Nerón y la Sí. segunda bestia sería el sacerdocio que favoreció el culto al emperador. Wow. En el futurismo, la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es un individuo que es un falso profeta. ¿Ves? Entonces, todos esos elementos individuales son los que están incorporados en ese sistema de creencias que algunos ya están teniendo dentro de nosotros. Es como el impacto y la influencia que esos sistemas van dejando de manera sutil y nadie lo nota. Si vemos que son individuos, entonces ahora tienen el mismo problema del preterismo. ¿Qué pasa con el preterismo? Que cree que esos emperadores, esas cabezas son emperadores. Pero como tienen hasta la caída de Roma, desde los días de Juan hasta la caída de Roma, una cantidad Sí. de emperadores, ¿cuáles son los 7 que han de formar eso? Exacto. Los que duraron más tiempo, los que duraron menos, los que hicieron más daño, los que hicieron menos, los que persiguieron más o persiguieron menos. Es una locura. Es una locura. Lo mismo pasa con los adventistas. Si ya desde 1929 para acá tenemos con ¿cuántos papas muertos? ¿7? 7. Sí. ¿8? Vamos a asumir que sean 8, 7. 8 con Sí. Miren, yo Francisco, ni le puedo creo. decir a precisión porque a mí eso no me interesa. Cuando alguien me mandó la noticia, mira, murió este señor, yo dije anoche, cuando lo vi hablando en la televisión, dije a mi esposa, ese señor se muere en cualquier momento. Al otro día en la mañana, cuando Sí. apareció muerto, yo dije, fue lo que yo dije. Y no porque Sí. predije nada, sino porque se está muriendo. Sí, se está Y muriendo. entonces, esa es la realidad. ¿Qué viene después? Recordando que el papado no es un papa, es una sucesión de papas. Sí. Ok. Y que es un sistema, no un individuo. Exacto. Y lo mismo, tú eres esa cabeza de oro. Bueno, pero entonces la cabeza que era Babilonia era Nabucodonosor. Bueno, es Nabucodonosor en ese punto porque eres la cabeza del reino y representa Era el el reino. tiempo de ese reino. Pero no exacto. porque Babilonia era Nabucodonosor o Nabucodonosor Exacto. era Babilonia. Porque cuando Nabucodonosor se murió, Babilonia sigue en el registro bíblico y Exacto, y vino Nabucodonosor no otro está. rey. Por lo Exacto. tanto, el papado está en la profecía, aún se muera 1 o 10 papas. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Wow, pastor, interesante sus respuestas. Yo sé que es lamentable ver también cómo las personas reaccionan según el cambio que está teniendo políticamente, los que entran, los que salen. Vi recientemente también este señor, el doctor Ben Carson, que es adventista, que ahora es director de la libertad religiosa. Yeah. Y yo pienso siempre que con cosas como estas, las personas pueden imaginarse cosas. Oh, mira, ahora hay un adventista en el gobierno o para bien o sería para mal. Entonces, gracias a la respuesta que usted dio, se da como por entender de que a veces uno no tiene que estar sujeto a los cambios que hay en el gobierno ni en el mundo, sino que básicamente cuando las cosas vayan a pasar, estaremos seguros de que van a pasar con el poder de Dios, porque Dios así lo ha querido. Así es. ¿Sabe Interesante. que Carson no creo que sea el director del Departamento de Libertad Religiosa? Quizás me pierdo la información. Si es amén, no tengo problema. Sí sé que fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa que se nombró recientemente. Oh, Un sí. teniente es el presidente. Sí, así Carson, así es la hecho, noticia. yo leí algunas partes de su libro One Nation, una nación, como hablando del Sí, futuro de una esta nación. Ujú. Evidentemente Carson, aunque fue miembro de la iglesia, entiendo que lo fue en el libro. ¿Por qué? Porque aunque sus inclinaciones religiosas sean hacia el adventismo, de alguna manera Carson se ha estado dejando como seducir, digo yo, de la cosmovisión que tiene el mundo evangélico hoy sobre la participación de la religión en el gobierno. Ok. Es como lo veo. Y sus enfoques, porque recuérdate que hace poco él fue también candidato aspirante a presidente, Exacto, candidato sí. a la presidencia. Sí, Sí. exacto. Y Carson, aparte, ha sido un individuo muy honrado y eso da toda una inminencia. Y hay que orar por él también para que Dios pueda dirigirlo. Y creo que Sí. como Daniel en una posición así, puede ir como José en tiempo de Egipto, puede hacer muchas cosas. Sí. Orar para que Dios lo preserve, claro. El caso de Carson es interesante. Lo quiero mencionar así. Es interesante porque si inclina la balanza hacia allá,
puede perder la perspectiva histórica que nosotros tenemos sobre nuestro Sí, entendimiento exacto. de libertad religiosa. Exacto. Que para nosotros el gobierno no debe legislar religión, pero en el mundo evangélico el gobierno debe definir los valores religiosos. Ok. Exacto. Y yo dije en un programa anterior que tuve con ustedes que nosotros no podemos esperar que la palabra de Dios salga de la Casa Blanca o del Congreso. Debe salir de aquí, Exacto. de ella misma. Y lo más que podemos esperar es que salga a través de los labios del predicador o del que comunique el mensaje o da el estudio bíblico. Así Sí. es. No necesitamos un sustituto estatal para eso, porque siempre terminamos en lo mismo. El grupo que no ve las cosas como Sí. deben verse termina siendo perseguido. Yo espero que Carson despierte a esa realidad, y pueda repensar la historia que comunicó en su libro One Nation en el año 2014. Muy Perfecto. buen Muchísimas gracias, pastor. Ujú. tema. Quedamos más que entendidos. Creo que con sí. este tema. Y les instamos a los que están viendo este programa, si tienen alguna duda, alguna otra pregunta, déjenosla saber a través de los comentarios o a través del número de Seamos Sabios. Y con gusto vamos a volver a preguntarle al pastor, ¿verdad que sí, pastor? Ya, Sí, pueden contar ya el conmigo. pastor se embromó con nosotros. Vamos a caerle por aquí una vez. Ustedes Pastor, saben, ubicamos el Pastor, tiempo. para concluir, un último mensaje acerca de este tema para los que nos están viendo. Sí, este tema naturalmente, dado el tiempo y la forma en la que lo abordamos, y le agradezco la apertura con la que lo han hecho, no aporta evidencia bíblica que puedan tratar de persuadir a alguien. Ok. Pero sí le diría que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de que una observancia religiosa debe ser colocada en la frente y en la mano, según Éxodo 13, verso 9 o verso 6, Éxodo 13, verso 16, Deuteronomio 4, verso 4 al 8, y Deuteronomio capítulo 11, verso 18, que son los únicos textos que hablan de una observancia religiosa que debe ser asimilada como una marca en la frente y en la mano, tiene que ver exclusivamente con un mandamiento divino que Dios espera que sea interiorizado y practicado. Amén. Cuando Apocalipsis habla de que la bestia, la segunda, que nosotros entendemos que es Estados Unidos, pero entiéndase, Estados Unidos convertido ya, hablando a través de, con la fuerza estatal, a través de la institución, imagen de la bestia. Que la imagen de la bestia es el elemento religioso en este binomio. La bestia que sale de la tierra, la imagen de la bestia que ella forma, a la bestia y de la bestia, Sí. es decir, al servicio de una doctrina de ella y actuando como ella. Entonces es a la bestia y de la bestia. Entonces cuando ese sistema se introduce en el ámbito religioso, es que intenta imponer entonces una marca. Por lo tanto, si la religión ha de retomar el control de esta nación a través de la legislación, y de eso yo veo que, miren, es que tarde o temprano ahí es que vamos a terminar, porque periódicamente eso se detiene, vienen los demócratas, lo paralizan, los retroceden, Sí. pero vuelven los republicanos y empujan, y cada vez empujan más, y cada vez están más cerca. Eso Y es así. ahora, con un presidente que favorece, con una Suprema Corte con mayoría conservadora, y aparte de eso, con un Congreso, aunque con minoría mínima, a favor, miren, estamos en ese sentido más cerca que nunca. Sin embargo, eso no significa que será ahora. Será cuando Dios entienda y Amén. crea. Y le aseguro que cuando eso vaya a ser, eso va a sonar. Sí. Nadie va a ser tomado por sorpresa. Sí, como de Y la yo noche a la mañana. Y yo Wow. diría que pensar que Apocalipsis, cuando habla de una marca puesta en la frente y la mano, está hablando de una observancia religiosa, que nosotros creemos que es el domingo, que impulsa un pseudo cristianismo, caído espiritualmente en ese sentido, Ok. olvidando los principios de esta nación, de la primera enmienda y los consejos bíblicos. Entonces va a querer que nosotros cumplamos esa observancia y la tomemos como Moisés esperó que Israel tomara los mandamientos de Dios. Ok. Así no funcionan las cosas. No. Allí el pueblo de Dios se hará sentir, tronará con el mensaje de los 3 ángeles en una manera nunca escuchada. Porque aunque perseguido, el pueblo de Dios es un protagonista activo en el tiempo del fin. Yo animo a las personas a ponderar la evidencia bíblica y reconsiderar lo que hemos estado hablando, porque parece que tenemos la razón por lo que estamos mirando. Así es. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Gracias mil por tan valiosas informaciones y respuestas. Así que ya ustedes saben, gracias a ustedes también por sintonizar el programa de Seamos Sabios, esperando de que si tú aún no te has suscrito a nuestro canal para recibir este y más contenido como este, puedas hacerlo.